Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos los presentes. Es comprensible el cansancio acumulado a lo largo del día y por ello aún el esfuerzo que realizan en mantenerse acá con el fin de escuchar a las personas que saben y a mí, ¿verdad? A ellos que saben y a mí. Para mí es un placer compartir esta mesa de diálogo con tan capacitados juristas como don Jorge Olazo, doña Estela y don Gerardo, no solamente por su alta experticia en el ámbito jurídico, sino también por la amistad que nos une a través y que hemos cultivado a través de ya hace bastante tiempo atrás. A mí me ha correspondido el tema relacionado con la prueba electrónica. Este tema es bastante enriquecedor. Hay mucho de lo que podemos hablar acá. Yo les quiero dar algunas pinceladas en relación con eso, con este tema, tomando en consideración que la tecnología que impregna todo lo que realizamos actualmente, ya es un modelo social. Desde que nos levantamos hasta que descansamos, estamos ligados, estamos conectados. Es un mundo en donde ya no es un yo individual, sino es un yo colectivo, en donde todo lo que hacemos está controlado de alguna u otra forma. Aquí lo que yo pretendo es dar algunas pequeñas indicaciones, algunos pequeños insumos que les permita a ustedes reflexionar sobre este tema y que les ayuden eventualmente a llegar a concluir o tener algunas conclusiones en relación con la afectación que tiene el tema probatorio relacionado al elemento electrónico. Para ello, considero necesario que conversemos primero sobre un concepto: sociedad de la información. Como les dije anteriormente, actualmente nos encontramos enmarañados en este tema electrónico. Es una auténtica revolución tecnológica. Toda la información, toda la distribución, la generación de esta información se ha convertido en el eje esencial de lo que hacemos en el día a día. Esto ha creado también o ha tenido contrapeso en la circulación del conocimiento. Nos hemos vuelto más autodidactas, encontramos información en todo lado y ello nos ha permitido entonces crecer en sociedad. Y esto también ha traído como evidente resultado la innovación. La innovación está condicionada en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Es por ello que actualmente se llama o le llamamos sociedad de la información. Esta sociedad de la información ha permeado también lo que se ha denominado el e-government o el uso de tecnologías en las administraciones públicas. Este uso lo que hace es facilitar, por un lado, el procesamiento de la información. Lo que hace también, lo que permite es aumentar la cantidad de almacenamiento, la circulación de esta y el procesamiento que al fin y al cabo obtenemos. Este modelo de administración ha sido influenciado o ha sido puesto en práctica a nivel internacional en virtud de diversas políticas de diferentes instituciones, como por ejemplo el Banco Mundial, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea. Lo que busca es ir de la mano con los cambios que se van presentando, procurar que se mute, que se renueve el procesamiento, la información que brindan las instituciones gubernamentales con la misma celeridad que actúa la sociedad. No siempre esto es rápido, no siempre esto funciona, más cuando hablamos de personas con el chip tecnológico.
Estamos hablando de los millennium y de ahí hacia adelante, personas que ya desde que nacen vienen traveseando computadoras, traveseando tabletas y no tienen en su mente otra cosa más allá que manejar todo desde un punto de vista tecnológico. Ahí es donde encuentra un nicho el tema de la administración de justicia, para hablar sobre la e-justicia o la justicia electrónica. En esto, lo que se busca no es cambiar un poder judicial, sino es que el poder judicial busque metodologías más adecuadas, más sencillas, más cercanas al usuario para poder cumplir con principios y garantías constitucionales, como aquella del debido proceso, echando mano de algunas tecnologías disponibles y creando nuevas tecnologías, las llamadas TICs, que nos permitan procesar, almacenar, circular y encontrar una pluralidad de canales que faciliten la solución de los procesos judiciales y al mismo tiempo permitan el acceso por parte del ciudadano, un mayor acceso por parte del ciudadano. Esto, para poder lograrlo, debe enfrentarse a algunos retos. Uno de estos retos, como todos los que tenemos relación con la administración de justicia, es el tema de la digitalización. ¿Qué pasa con los expedientes viejos? ¿Qué pasa con los procesos viejos? El proceso de justicia electrónica parte de un supuesto de digitalización. Tenemos un momento en donde se da la transformación de lo físico a lo electrónico. Por otro lado, tenemos un reto en la interoperabilidad. Para que una justicia electrónica sea eficiente, debe existir una relación interactiva, no solamente a nivel institucional, sino de la institución, de los poderes judiciales para con el sector de abogados y también para el resto de administración o para el resto de entidades administrativas. Otro de los temas que nos encontramos es el asunto de la tramitación electrónica integral. Para que se considere una justicia electrónica ya implantada, la tramitación electrónica debe ser integral. Ello quiere decir que tocaría despojarnos de la documentación física y tramitar las causas en un entorno virtual. Y esto entonces nos produce claros efectos en la valoración, en la acreditación, en la interpretación que debemos hacer en la apreciación probatoria de cada una de las causas. Finalmente, otro reto que tenemos es el de la accesibilidad. Se deben buscar metodologías que permitan publicitar los actos y permitan crear un acceso suficiente a todos los usuarios, teniendo claro conocimiento de las limitaciones que tienen unos y otros. ¿Qué pasa cuando hablamos de justicia electrónica con el material probatorio? ¿Qué pasa con el material probatorio creado en medios electrónicos? ¿Es que acaso estamos hablando de un medio de prueba distinto o de medios de prueba distintos? ¿O más bien estamos hablando de pruebas como objeto de forma distinta? Aquí lo que conversamos o que podríamos decir es que se da una adaptación de los medios electrónicos a la teoría general de la prueba ya preestablecida. ¿Por qué? Porque esta teoría continúa con su papel insustituible de cara a la fundamentación, a la argumentación de las defensas de las partes. Entonces, podríamos decir que tratándose de prueba electrónica, deben los medios electrónicos ajustarse o adaptarse a aquellos requisitos establecidos jurídicamente para ser considerados prueba válida
y así ser inmiscuidos y conocidos dentro de un proceso. Entonces, ¿es diferente la prueba electrónica a la prueba tradicional? Pues no. La misma generalmente consta en un soporte de carácter electrónico. Consta de dos elementos. Un elemento hardware, que es el elemento que contiene la información, y un elemento software, que es el que permite visualizar esa información. No hay un concepto definido en nuestro ordenamiento jurídico en relación con la prueba electrónica. Más allá, el Código Procesal nuevo, Código Procesal Civil nuevo, sí establece indicaciones o remisiones a este tema de la prueba electrónica, según más adelante les voy a comentar. ¿Qué consiste? Bueno, la prueba electrónica se presenta en un soporte tecnológico, en un soporte electrónico, que va a incluir un contenido de carácter informático elaborado a través de un programa informático determinado. La diferencia aquí se encuentra en el soporte, en el que contiene. Esta prueba lo que permite es la acreditación de algunos elementos importantes, la acreditación de hechos relevantes para la teoría de caso de las partes. Su uso lo podemos encontrar en una diversidad de casos. Podemos encontrarlos como en protección de derechos fundamentales, como el derecho al honor, a la imagen, al secreto en las comunicaciones. Podemos localizarlo también en aspectos de propiedad intelectual, por ejemplo, competencia desleal, por ejemplo, uso irregular o falsificación de marcas. Lo encontramos también en delitos, por ejemplo, por amenazas, por violación de las comunicaciones, ahora que el Facebook, el WhatsApp y todo esto está tan de moda, en incumplimientos contractuales, ya sea por celebraciones de contratos a distancia o contratos electrónicos, o para acreditar hechos relevantes en relación con estas contrataciones, como por ejemplo por fotografías, videos, correos, mensajes, entre otros. ¿Cuáles son los desafíos que presenta la prueba electrónica? Bueno, por un lado se encuentra el desafío que representa el cómo recabarla, una vez recabada, cómo trasladarla al expediente y cómo custodiar esa prueba para poder garantizar dos aspectos: la autenticidad de la prueba electrónica y su eficacia de índole procesal. Ahí entonces podríamos decir que se pueden echar manos a ciertos elementos, como por ejemplo prestadores de servicios de confianza o de certificación, peritos informáticos, en servicio de notarios públicos, por ejemplo. El otro desafío es cómo incorporarla al proceso judicial. Cómo, una vez la contraparte puede reaccionar o qué defensas puede activar en virtud de esa prueba aportada. Y ahí entonces tenemos que tomar en consideración ciertos aspectos, como por ejemplo, si basta con que se aporte la copia del mensaje, si basta con que se aporte, por ejemplo, la impresión o o lo que comúnmente llamamos pantallazo, si existe algún tema ahí en relación con la disponibilidad probatoria para poder ordenarle a la contraparte traer el dispositivo que tiene esta para comprobar la transacción realizada, por ejemplo, entre ellos. La utilidad de la prueba la vamos a tener en dos sentidos: para probar hechos físicos y aquella que nos sirve para comprobar medios electrónicos. El artículo 41.2.4 y el 41.2.6 me hace la remisión a la admisibilidad probatoria electrónica. Cuando me habla sobre documentos, hablamos principio de neutralidad tecnológica de cualquier tipo de documentos, tanto físicos como electrónicos, y también cuando me habla sobre medios científicos y tecnológicos. Entonces ahí es cuando hablamos sobre cuáles son
o cuáles podrían ser los medios de prueba. Bueno, vamos a encontrar grandes ramas en la doctrina sobre los medios de prueba electrónico, aquellas de carácter intangible, las que hayan sido nacidas directamente desde la informática. Estas son generalmente, pueden ser observables o podemos observarlas, podemos verlas a través de la utilización de un medio electrónico y que también en algunas ocasiones permiten ser pasadas a un entorno físico. Aquí entonces estamos hablando, por ejemplo, del Twitter, de los chats, del Facebook, correos electrónicos, foros, páginas web, entre otros. Aquellas procedentes de medios de reproducción, aquí estamos hablando de sistemas que permiten la reproducción de imagen, de sonido, de videos, entre otros. Tenemos, por ejemplo, aquellos medios de prueba propiamente de carácter electrónico. Híjole, me quedan solo 5 minutos. Voy a tener que correr. Aquellos de carácter meramente electrónicos, como son el hardware como tal o un software como tal, como elemento de prueba, no como medio de prueba. Documentos electrónicos, podemos tener dos grandes clasificaciones. En esta primera que les indiqué, aquellos documentos informáticos y aquellos datos informáticos. Cuando hablamos de documentos informáticos, hablamos de aquellos que se transmiten o que se crean a través directamente de un hardware, de un software, perdón, o aquellos datos informáticos que necesitan de un hardware para poder ser visualizados. Aquí la diferencia la podemos encontrar, por ejemplo, entre un PDF, que sería un documento informático, y la consulta a una base de datos de un sistema especializado, que sería un dato informático. Aquí nos hacemos otras preguntas. Cuando es digitalizado o microfilmado un documento, ¿consideramos que el resultado es una copia de una fotocopia, o por el contrario se trata de una imagen del original? ¿Es necesario archivar o conservar el documento en formato papel una vez que ha sido digitalizado o microfilmado? Bueno, ahí vamos entonces a tener ciertos principios que podemos aplicar, por ejemplo, el de eficiencia y eficacia y eficiencia, el de equivalencia funcional, la autorización jurídica que brinde, la inalterabilidad del documento, que debemos garantizar que sea inalterable. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el 24.4 me habla sobre la presentación de documentos en un expediente electrónico. Ahí tomar en consideración también el 25, el artículo 25, en cuanto me habla de la autorización que se le da a la Corte Suprema de Justicia para que se puedan presentar o para que se pueda reglamentar la presentación por otros medios. El reglamento del expediente electrónico, que me habla sobre el principio de equivalencia funcional, la conservación y destrucción de los documentos presentados. Ahí le da tratamiento a los documentos probatorios como si escaneados, como si se trataran del documento original. En el tema de apreciación de la prueba electrónica tenemos que considerar dos temas importantísimos, el tema de la autenticidad y el tema de la eficacia probatoria. Cuando hablemos de autenticidad, hablamos de concordancia del documento con su autor y que éste no haya sido alterado, y el de eficacia probatoria, que va relacionada con su valor probatorio, con el tema de interpretación probatoria. Vamos a hablar, cuando hablamos de documentos, sobre la autenticidad, si es un documento físico o un documento electrónico. Ahí debemos hablar o tener presente en un documento cuándo es la diferenciación entre la aceptación por parte del autor de este documento y cuando el autor rechaza la creación del documento y su vinculación entonces con el resto de elementos probatorios para su acreditación. Por ejemplo, el caso de fotografías que pretenden la reproducción visual de una realidad o una situación. Entonces aquí les pongo un ejemplo: si es lo mismo una fotografía tomada con una cámara de estas viejitas con rollo revelado, o una fotografía digital, cuando la fotografía digital puede ser alterada en cualquier momento. Hablamos de videos y fonogramas, cuando lo que tenemos que centrarnos en este tipo probatorio es en la eficiencia de comprobación de que la voz, las imágenes y los sonidos que figuran en la grabación corresponden a las personas que queremos vincular con una de ellas. Eso se puede hacer mediante el cotejo de voces, por ejemplo. Se debe considerar también si el video es un original o es una copia para efectos de carácter
probatorios, por ejemplo, el tema de páginas web, correos, mensajería instantánea, la impresión, que es tan común en estrados judiciales, que se presente la impresión o el pantallazo de esos correos o mensajería, si es así como se cumple con el requisito de prueba electrónica o debemos ir más allá. Aquí les pongo un ejemplo. En la parte superior se pone nada más, es como una impresión de pantalla en donde se copia el email, se imprime el email, y en el segundo ya es la inclusión en el email de lo que se llama hash, que es toda la información del código, de dónde viene, hacia dónde fue y qué pasó con ese mensaje y si fue alterado. El segundo es la comprobación de autenticidad del correo, el primero no. ¿A quién le corresponde la carga de la prueba en estos aspectos? Ahí tenemos el artículo 41.1 del código que me establece ciertas situaciones particulares. Recordemos nuevamente el tema de disponibilidad probatoria. La prueba pericial, sumamente importante en el aspecto de autenticidad probatoria. Si la persona alega que no emitió el documento o que no fue recibido en el móvil determinado por un envío de X persona, del demandante o del demandado, la comprobación en muchos aspectos se centra en la prueba pericial, donde éste se encargará de la revisión no solamente del soporte, sino también del contenido del documento electrónico. Tenemos el reconocimiento judicial como elemento de comprobación por parte del juez. Tenemos otros modelos, como por ejemplo certificaciones actas notariales. Ahí tener claro entonces que el notario certifica lo que puede observar, no aspectos técnicos de lo que contenga el documento. Por ejemplo, el notario puede certificar la existencia de una página web y qué contiene esa página web, pero no puede certificar el autor de esa página web ni el script, que es el código fuente de esa página web, por ejemplo. La utilización de terceros de confianza, utilizados generalmente en Europa, donde las partes contratan un tercero que custodien la información que estos generan como medio de salvaguardar en caso de algún tipo de incumplimiento. Tenemos acreditaciones de contenido por parte de prestadores de servicios de comunicación. Aquí tenemos que hablar entonces de aspectos, por ejemplo, del WhatsApp con encriptado de punto a punto, temas de mensajería instantánea, como por ejemplo de Colby o de Claro, mensajería normal, donde tenemos regulaciones nacionales, el artículo 41 creo del reglamento y el 6 de la ley de telecomunicaciones, que prohíbe el uso de la divulgación por estar protegidas por el secreto en las comunicaciones, salvo orden del juez que lo levante. El tema de la eficacia probatoria, para ir finalizando, porque ya se me fue el tiempo, creo, ¿verdad? El tema de la eficacia probatoria, tenemos ahí varias tesis que le dan un valor jurídico distinto a los documentos electrónicos. Una de ellas me dice que el documento electrónico va a tener un valor de plena prueba siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos por ley. Esta contraviene el principio de neutralidad tecnológica. Tenemos otra que nos da un valor limitado al tema documental electrónico, basado o que lo asimila a un indicio de la causa o del cuadro del hecho a probar. Tenemos otra que nos brinda o que nos permite considerar que el documento electrónico tiene un valor probatorio de carácter superior, como por ejemplo cuando viene con firma certificada o los comprobantes de recibido. Tendríamos que aquí considerar lo siguiente, lo establecido en el artículo 45.1.5 del Código Procesal Civil Nuevo. El tema de los documentos, de la diferenciación cuando se trata de un documento público o cuando se trata de un documento privado de forma electrónica. También la metodología de impugnación de documentos, y aquí nada más llamo la atención lo que indica la línea. En todo caso, indica el código, será necesario exponer las razones concretas de la impugnación y las pruebas que la sustenten. Esto va relacionado con la carga de la prueba. Basta con que la contraparte se oponga a un documento electrónico para que éste pierda eficacia, o es que tenemos que ir más allá. Y el 45.5 sobre aspectos de apreciación probatoria, asuntos que ya fueron conversados en mesas atrás.
Ya como último punto, discúlpenme que haya ido tan rápido, pero el tema es muy enriquecedor, no nos alcanza, tendríamos que tomarnos yo creo que todo un día para poder hablar de esto. ¿Quién le corresponde la carga de la prueba en la acreditación de un documento electrónico? ¿Qué pasa si yo presento, por ejemplo, el pantallazo del correo electrónico y la parte no se opone? ¿Es suficiente? ¿Es un medio de prueba idóneo? ¿Produce plena prueba? Bueno, se podría considerar un medio de prueba idóneo en tanto y en cuanto la parte lo acepte. No produciría plena prueba al establecer el código nuevo ciertas variaciones en relación con la valoración de la prueba, y no solamente por eso, sino por el tipo de prueba aportado. Tendría entonces que en cada caso la parte aportar el celular para que conste todo el soporte y se pueda consultar. Cuando el mismo celular es variable, yo puedo cambiar el número de teléfono y ponerle que Pedro, en lugar de Juan, fue el que me mandó un mensaje, por ejemplo. Debo ir más allá con el elemento probatorio. Aquí lo que he pretendido es dejarle esa espinita, ¿verdad?, para que comencemos a considerar el tema de la prueba electrónica que va más allá de lo que usualmente conocemos o de lo que usualmente vemos o presumimos, porque para bien o para mal, ahora la gran mayoría de transacciones las hacemos de esta manera, de esta metodología. Muchas gracias.